Buenas tardes, mi nombre es Asuani Orozco Coto, residente de primer año de oftalmología del Hospital Rodolfo Robles Valverde. El día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación de los campos visuales. Vamos a comenzar hablando sobre algunas generalidades. El campo visual pues es el área de visión que se ve con ambos ojos abiertos. Sus dimensiones se van a definir en relación a la fijación central. Tenemos que saber ciertas unidades de medidas en la perimetría estática. Lo primero es el decibelio y el apostils. El apostils es la medida de la luminiscencia, o sea, de la intensidad. Y el decibelio va a ser la medida de atenuación de la luz. Cuando hablamos de que hay mayor decibelios, es decir, mayor atenuación, ¿a qué nos referimos? Cuando hay muchos decibelios, el paciente va a ser muy sensible, o sea, puede percibir una luz que está muy atenuada. Y tenemos que saber que los 0 decibelios corresponde a la mancha ciega. En el campo visual normal debemos hablar sobre la analogía de Traquar, que mencionaba que es una isla de visión rodeada por un mar de ceguera. Este es un concepto tridimensional que se puede reducir a valores cuantitativos al trazar líneas o isópteros en varios niveles alrededor de la isla o medir la altura o sensibilidad en diferentes puntos de la isla de visión. Hay ciertos límites periféricos del campo visual, como podemos observar. En el grado superior y en el grado nasal está a 60 grados. En el grado inferior está a 70 a 75 grados y en el temporal a la fijación está a 100 a 110 grados. Como podemos ver, tiene una configuración típica de un óvalo horizontal y tiene una depresión inferonasal poco profunda. Los picos y valles de la isla pues van a corresponder a áreas de visión aumentada o disminuida dentro de los límites periféricos del campo visual. El área de máxima sensibilidad visual se va a encontrar en el punto de fijación, que este es correspondiente a la foviola de la retina y va a aparecer como un pico rodeado de una meseta alta y la sensibilidad pues va a ir disminuyendo gradualmente hasta caer de forma abrupta en los límites periféricos. El punto ciego se localiza temporal a la fijación, donde las fibras nerviosas se juntan a 10 a 15 grados nasales desde la fovea, y este va a corresponder a la cabeza del nervio óptico, y debido a que no hay fotorreceptores en esta área, crea una depresión profunda dentro de los límites del campo visual normal. El punto ciego va a tener dos porciones, un escotoma absoluto y uno relativo. El absoluto es el que corresponde a la cabeza del nervio óptico real y se va a observar como un óvalo vertical, independiente del valor del estímulo del objeto de prueba. En cambio, el escotoma relativo rodea la porción absoluta y va a corresponder a la retina peripapilar, que tiene sensibilidad visual reducida, en especial inferior y superior. Con respecto a la pérdida de campo visual en el glaucoma, todo va a iniciar con una pérdida periférica. Pueden ser escalones nasales, verticales, defecto del sector temporal y usualmente se van a asociar con escotomas en el área arqueada más central. En algunos pacientes con glaucoma temprano, los defectos periféricos pueden ser la única anomalía detectable. En el glaucoma, el daño a las células ganglionares y sus axones causa pérdida funcional parcial o completa en el área de las células dañadas, creando así un defecto del campo visual localizado. Los defectos focales
constituyen la evidencia temprana más definitiva de pérdida del campo visual por glaucoma. Acá podemos observar ciertos ejemplos de estos defectos. Como podemos ver en la imagen A está el área arqueada o de Bellerro, el B un escotoma paracentral superior, en el C podemos observar un escotoma de Seidel, en el D un escotoma arqueado completo, en el E es un escotoma arqueado doble con un escalón nasal central superior y en el F es un escalón vertical o un desplazamiento hemianópico. Los defectos arqueados, pues Bejerum describió un defecto visual arqueado muy sugerente de glaucoma. Este escotoma arqueado comienza desde el punto ciego y se arquea por encima o por debajo de la fijación hasta el rafe mediano horizontal que corresponde a las fibras nerviosas retinianas arqueadas. La pérdida visual temprana ocurre especialmente en la mitad superior, correlacionándose con la predilección por los polos temporales inferior y superior de la cabeza del nervio óptico. ¿Cómo se va a observar esta progresión? Bueno, primero inicia como una depresión paracentral superficial, en la que uno o más defectos localizados o escotomas paracentrales aparecen como primer signo. Después, esta depresión se va a volver más densa, más grande, formando ya un defecto central absoluto rodeado por un escotoma relativo. Este defecto puede conectarse con el punto ciego, adelgazándose hasta un punto en un curso ligeramente curvado, formando el escotoma de Seidel. O estos defectos aislados se pueden fusionar y formar un esquema arqueado desde el punto ciego hasta el rafe medio, formando el escotoma arqueado completo. O a medida que el daño progresa, se desarrolla un escotoma arqueado doble o anular. La tasa de pérdida del campo visual se va a correlacionar con el tamaño del escotoma, ya que cuanto más grande es el escotoma, es probable que progrese con más rapidez. Aunque el defecto arqueado es la forma temprana más confiable de pérdida glaucomatosa del campo visual, no va a ser patrón neumónico y debe considerarse otras causas, en especial cuando los cambios en el campo y el disco no parecen correlacionarse, como podemos observar en la tabla 6.1, en que algunos de los diagnósticos diferenciales pueden ser una coroiditis, miopía con atrofia peripapilar, drusas, lesiones de la cabeza del nervio óptico, papiledema crónico, papilitis, entre otras afecciones. Con respecto a los escalones nasales, la pérdida de fibras nerviosas rara vez van a ocurrir al mismo ritmo en las porciones superior e inferior del ojo y en consecuencia se puede crear un defecto en forma de escalón en donde las fibras nerviosas se encuentran a lo largo del rafe medio. Puede existir un escalón nasal superior o también, como observamos en esta imagen, un ejemplo de un escalón nasal periférico de Horn. Un defecto escalonado a lo largo de la línea media vertical denominado escalón vertical o desviación hemianópica ocurre en cerca de 20% de los casos. El defecto aparece más a menudo en el lado nasal de la línea media vertical y su principal significancia es distinguir los defectos glaucomatosos de la línea media vertical de los causados por lesiones neurológicas. La visión central está conservada en el curso temprano del glaucoma, pero ocasionalmente el campo visual central puede verse afectado por un daño localizado que involucra el punto de fijación. En estas situaciones, otras funciones visuales como la agudeza visual y la visión del color pueden volverse anormales. Con respecto a la contracción concéntrica,
puede ocurrir una reducción generalizada del campo visual que se va a manifestar como una disminución de la sensibilidad en localizaciones retinianas específicas o como una constricción concéntrica del campo visual, las cuales preceden a otros defectos glaucomatosos detectables en muchos pacientes. La contracción de isópteros como defecto temprano del campo visual en el glaucoma a menudo es más marcada en el campo nasal, lo que se ha denominado como un apiñamiento de los isópteros nasales periféricos. El agrandamiento del punto ciego debido a la depresión de la sensibilidad de la retina peripapilar también se considera un cambio glaucomatoso temprano del campo visual. Sin embargo, se puede observar con otros trastornos del nervio óptico o de la retina. La porción relativa del punto ciego depende del valor del estímulo. Un acercamiento artificial al isóptero puede crear un encierro falso. En contraste, objetos de prueba con un estímulo pequeño pueden causar un alargamiento vertical del punto ciego que atraviesa el isóptero, generando un encierro verdadero, particularmente donde la sensibilidad retiniana peripapilar es reducida. Los angioescotomas son escotomas largos y ramificados por encima y por debajo del punto ciego, que se presumen son el resultado de las sombras creadas por los grandes vasos retinianos. Una lesión en las fibras nerviosas retinianas nasales a la cabeza del nervio óptico van a producir un defecto sectorial temporal al punto ciego. Este defecto suele aparecer más tarde en el curso de la pérdida glaucomatosa del campo visual, pero puede ser el defecto del campo visual de presentación. Los pacientes con glaucoma crónico de ángulo abierto cuya presión intraocular nunca superó alrededor de 21 milímetros de mercurio, conocido como un glaucoma de tensión normal, pueden tener escotomas con pendientes más pronunciadas, con mayor profundidad y mayor proximidad a la zona de fijación en comparación con los pacientes con PIO más altas, como se puede observar en esta imagen. ¿Qué cambios se van a observar cuando hay una elevación aguda de la presión? Durante la elevación aguda, en un glaucoma agudo de ángulo cerrado, la elevación repentina de la presión intraocular va a provocar cambios en el campo visual como una depresión general, pérdida temprana de la visión central, escotomas arqueados y un agrandamiento del punto ciego. Pero ya después de el control de este ataque agudo, estos campos pueden volver a la normalidad en algunos pacientes, pero otros pueden tener una reducción de la visión al color, disminución generalizada de la sensibilidad o constricción de isópteros, especialmente en la parte superior. Siempre debemos correlacionar el nervio óptico con el campo visual. Los cambios clínicos en el disco óptico suelen preceder a la pérdida detectable del campo visual. Hasta un 25 a 35% de las células ganglionares pueden perderse antes de que se detecten defectos del campo visual reproducibles mediante perimetría estándar. La ausencia extensa o focal de tejido del borde neuroretiniano, especialmente en los polos inferior o superior, es el indicador más confiable de alteración del campo visual, correlacionándose con defectos en el área arqueada correspondiente. Los cambios difusos en el nervio óptico en la capa de fibras nerviosas de la retina se van a asociar con una depresión difusa de la función visual, mientras que los cambios localizados se van a correlacionar con defectos localizados en el campo visual. La evaluación de los cambios del nervio óptico y de la capa de fibras nerviosas de la retina es crucial en las etapas tempranas del glaucoma, mientras que el seguimiento de la pérdida del campo visual es la guía terapéutica principal en casos avanzados. Ahora vamos a hablar sobre los principios básicos de las pruebas del campo visual. Primero, tenemos que saber que los estímulos típicos que se utilizan en una perimetría clínica son puntos de luz de varias combinaciones predefinidas, tanto de diámetro e intensidad, proyectadas sobre un fondo. La visibilidad del estímulo va a depender de la distancia del ojo a la pantalla y del brillo del fondo. La intensidad de la luz absoluta se va a medir en apostiles,
pero la sensibilidad a la luz se expresa en decibelios. Tenemos que saber que se puede ajustar tanto el tamaño del estímulo como el tiempo de exposición. Hay dos tipos de perimetría, una cinética y una estática. La cinética define el umbral al mover el objeto de prueba de un área no visible, o sea, un subumbral, a un área de visión, un supraumbral, y registra el punto en el que se ve por primera vez. Documenta los límites del campo visual y las áreas de diferencias relativas en la agudeza visual. En cambio, la estática, esta va a implicar la presentación de objetos de prueba estacionarios. Esta técnica es como de encendido y apagado y presenta un estímulo momentáneamente, marcando como defectos del campo visual los puntos donde el paciente no lo detecta. La perimetría estática es la más sensible en la detección de la pérdida glaucomatosa del campo. Entre las influencias fisiológicas que pueden alterar los campos visuales tenemos el tamaño de la pupila, sobre todo la miosis, la edad, ya que con el aumento de la edad va a haber una reducción de la sensibilidad umbral de la retina. El que un paciente tenga cataratas también nos puede causar o exagerar algún defecto del campo, y los errores de refracción, sobre todo la hipermetropía. Es importante tomar en cuenta que los pacientes deben comprender la prueba y que deben tener un estado de alerta, concentración, fijación y cooperación, ya que esto puede afectar las pruebas del campo visual. Hay un efecto de aprendizaje, que esto puede hacer que en la primera o segunda prueba de campo de un paciente no sea muy confiable. Y también la fatiga puede provocar una disminución artificial de la sensibilidad en áreas de defecto glaucomatoso existente. Entre las técnicas e instrumentos para medir el campo visual tenemos la perimetría estática automatizada, que se acepta como la forma estándar de medir el campo visual, ya que reduce la influencia del perimetrista. La perimetría pues automatizada va a mejorar la uniformidad y reproducibilidad de los campos visuales. Ahora vamos a ver cómo se observa un campo visual, el resultado, cómo interpretar cada una de sus partes. Primero debemos tomar en cuenta que se debe identificar al paciente, ver que éste coincida, ¿verdad?, con el nombre del paciente que estamos examinando. Hay que observar las pérdidas de fijación que están en esta parte, lo cual va a ser no confiable si es mayor al 15% o mayor a 3 pérdidas de fijación. Tenemos los falsos positivos, los falsos negativos. Tenemos también que acá nos va a decir cómo es el estímulo, si es blanco sobre blanco. Debemos saber que existe el azul amarillo, que es también más específico. Aquí también nos va a decir el diámetro de la pupila, como habíamos hablado, que esto también es importante, la agudeza visual del paciente con su corrección, la fecha, la hora y la edad del paciente. Con respecto a las escalas de grises, tenemos lo principal es saber que lo más oscuro es donde el paciente no ve o hay poca sensibilidad, y lo más claro es donde hay mayor sensibilidad. Este es práctico porque se puede mostrar al paciente para brindar el plan educacional del alcance de la pérdida de su campo visual secundario al glaucoma. Hay que comprender también el esquema numérico, en donde menor a 0 quiere decir que no respondió al estímulo más brillante, pero también recordar que el 0 va a corresponder a la mancha ciega. Cuando hablamos de los decibeles, dijimos que era mayor atenuación, o sea que es más sensible al estímulo opaco. Quiere decir que entre mayor es el número de decibelios, es mejor. Y en individuos sanos el umbral es poco menos a 40 decibeles.
Quiere decir que un paciente que de 36, 34, esto al ser mayor decibelios quiere decir que tiene una mayor sensibilidad a un estímulo que es muy tenue. Y por último, tenemos que saber sobre los índices globales, que tenemos la prueba de glaucoma de Hemifield que lo divide dentro de límites normales, fuera de límites normales, limítrofe, reducción general de la sensibilidad, sensibilidad alta normal, desviación media, desviación estándar y desviación estándar corregida. Existen diferentes algoritmos de prueba de umbral. Tenemos el FastPack, el CitaFast, Cita estándar y el CitaFaster. El FastPack estima el umbral a partir de un solo cruce de umbral en incrementos de 3 decibeles, proporciona una reducción del tiempo a costo de la precisión y de la confiabilidad. El CitaFast pues tarda alrededor de la mitad del tiempo del algoritmo FastPack, pero minimiza el tiempo de prueba sin una reducción importante de la calidad de los datos. El Cita estándar, pues utiliza análisis de probabilidad de los patrones de daño glaucomatoso, tarda cerca de la mitad del tiempo en completarse en comparación con el programa estándar de umbral completo, y el CitaFaster, que es la versión más reciente, es 30.4% más rápido que el CitaFast y 53.5% más rápido que el Cita estándar. Y tiempo medio de la prueba va a ser de 177.9 segundos. Aquí se encuentra la bibliografía utilizada para realizar esta presentación y muchas gracias por su atención.